Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio en el que es un agrado nuevamente compartir con ustedes. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que espero nuevamente sea interesante para ustedes, ¿verdad? Un tema que quizás en algún momento va a poner un poquito de sal y limón en algunas heridas, pero en otros espero que la reacción sea de reflexión para corregir errores que hemos estado cometiendo durante décadas y visualizar un futuro mejor. Bueno, comienzo diciendo que hoy viernes, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Así lo estableció en 2002 la UNESCO, esta agencia de Naciones Unidas. A propósito de la necesidad de diálogo que tenemos en esta sociedad, ¿verdad? Hay que recordarte que hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural y el Diálogo. Bueno, también quiero saludar a los seguidores, que estoy viendo que cada vez son más, ¿verdad? Mis seguidores, tanto aquí en el país, como también a quienes están fuera de nuestras fronteras patrias, a nuestros compatriotas de la diáspora, que he estado notando que hay algunos que han comenzado a seguirnos en otros continentes, por ejemplo, Australia en concreto. Hay algunos que nos están siguiendo desde Australia, así es que saludos. Otros en Estados Unidos, está creciendo la comunidad de seguidores de este canal en Estados Unidos, así que saludos también para la diáspora, que es fuerte en Estados Unidos, y también algunos en Europa, así que saludos hasta allá, ¿verdad? 3 continentes. Bueno, vamos a hablar ahora de ¿y quién protege la salud mental de los infantes? Ese es el tema del que quiero, sobre el que quiero que reflexionemos en esta ocasión. Bueno, comienzo aclarando que en este programa no me voy a referir, es decir, no voy a hablar de los menores de edad en conflicto con la ley. Ese es un tema aparte. Sino que hoy voy a hablar de las niñas y los niños de la primera infancia, desde la primera infancia hasta la preadolescencia. ¿Cuál es la primera infancia? Bueno, en nuestro país no hay digamos, un número etario concreto, pero Naciones Unidas lo establece como de los 0 hasta los 8 años de edad, así que vamos a tomar eso como un parámetro. Y luego la preadolescencia, que inicia a los 8 y termina hasta los 12 años de edad. Bueno, y como sociedad, ¿qué estamos haciendo de ellos y con ellos? Es una primera pregunta sobre la que quisiera que reflexionáramos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra niñez en esa primera etapa de la primera infancia y luego con esos jovencitos preadolescentes? Bueno, comencemos ubicándonos en la realidad actual. Una realidad de una sociedad violentada y también violenta, ¿por qué no decirlo? ¿Violentada en qué sentido? Bueno, una sociedad salvadoreña violentada en muchos sentidos. Violentada en lo económico, violentada en la desprotección de las instituciones del Estado, violentada en la salud, violentada en la seguridad, seguridad pública para empezar, violentada en el desempleo, porque aunque sea una niñez, los padres tienen derecho a tener un empleo digno, ¿verdad? Y siquiera acceso a un empleo. Pero en todos los sentidos, violentada también en su derecho a la vivienda, violentada en su derecho a la educación. Hay infancia que no está asistiendo a la escuela por diversas razones. Pero es una niñez a la que estamos permanentemente violentando. Y pareciera ser ese un círculo que esa niñez profundamente violentada
está convirtiéndose más adelante en un momento de su vida también en una sociedad violenta, es decir, estamos como en un círculo que inicia pero nunca termina. Y ahí tenemos ejemplos de comunidades que podemos ver a las orillas o en pleno centro de San Salvador, comunidades que son violentadas socioeconómicamente, pero nosotros sabemos ser indiferentes muchas veces, ¿verdad?, ante esa dura realidad. Bien, hablemos entonces sobre esta primera etapa de nuestras vidas, de los 0 a los 8 años. En esta etapa, los infantes de las comunidades permanentemente están expuestos, como ya decía antes, a la violencia. Y una de las violencias más duras, más atroces, más profundas que está marcando y ha marcado a nuestra niñez y sigue marcándola es la violencia ejercida por las pandillas. Ya mencionaba, en comunidades, hay comunidades estigmatizadas, claro, pero estigmatizadas también por una realidad, ¿verdad? La realidad de la violencia. Tenemos a todo alrededor de San Salvador algunas que antes conocíamos como tugurios, hoy nada más las conocemos como simples comunidades, zonas donde uno puede ingresar y ver viviendas que no son viviendas, viviendas construidas con lámina, techos de lámina, y de paso también algunas de cartón, ¿verdad? Todavía los recuerdos de aquella canción todavía existen, ahí nomás cerca, a las orillas del Boulevard del Ejército. Si cuando pasamos por ahí estiramos la mirada hacia la zona norte del hospital del Seguro Social, de la Amatepec, ahí usted verá cosas tremendas. A la par misma del Hospital Amatepec hay una comunidad que es importante detenerse a reflexionar cómo vivirá esa niñez allí y qué será en este momento de esa niñez y cuál será el futuro de esa niñez en términos de lo que he mencionado antes, de sus derechos fundamentales, derechos a la educación, derecho a la salud, a la seguridad, no digamos otros derechos propios de la infancia, como es el derecho a la recreación. En este país, creo que ni siquiera nosotros los adultos tenemos ese derecho asegurado, ¿verdad? Bueno, algunos creo que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos ese derecho, el derecho a la recreación. Determinado por lo económico, determinado también por las posibilidades de empleo y determinado también por las posibilidades de tiempo para disfrutar de ello, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un espacio de violencia, de reproducción de la violencia, ¿verdad? Zonas asediadas por pandillas, zonas violentadas por pandillas, zonas habitadas por jóvenes involucrados en estas organizaciones criminales, las pandillas. Pero también allí hay violencia ejercida por la misma familia, por los padres, por el grupo familiar. Niños que constantemente son testigos de agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones en todo sentido entre los padres, entre el grupo familiar. Es decir, un clima de violencia en el que se van desarrollando esos niños desde que empiezan a tener ese contacto consciente con la realidad que les rodea. Eso es lo que van viendo en el entorno. Y ahora, veamos ahora, a esos niños se les suma otro tipo de violencia. La violencia ejercida por el Estado. En este marco, pues, del estado de excepción, ¿verdad? Una violencia que es ejercida por el Estado, no solo en este momento, sino que también históricamente ha sido el Estado responsable de ejercer violencia, ¿verdad? Bueno, solo recordemos las manos duras y supermanos duras que han existido durante los últimos 22 años, desde el año 2000, cuando se inventaron la primera mano dura, hace 20 años, el primer programa de mano dura. Desde entonces estos niños
que viven en esas comunidades asediadas por pandillas, que sus familias y probablemente sus padres están involucrados en estas organizaciones, han sido sujetos de esta violencia ejercida por parte del Estado. Claro, una violencia legítima porque el Estado en algún sentido trata de controlar el crecimiento del crimen, ¿verdad? Pero en ese sentido, en lo que quiero hacer énfasis es en la desprotección que tiene el Estado o que en la desprotección en que deja el Estado a este sector importantísimo para la salud de nuestra sociedad, nuestra niñez. En esa etapa los psicólogos dicen que aproximadamente entre los 2 y los 4 años, nosotros, las personas, empezamos a abrir los ojos, empezamos a construir nuestros referentes de vida en contacto con nuestro exterior, es decir, con el ambiente donde nos movemos, con las personas con quienes nos relacionamos. Imagínense, entre los 2 y los 4 años comenzamos ya a percibir y a partir de allí a construir ese mundo, ¿verdad? Ese mundo, ¿cómo lo vamos a entender? Y algo bien importante, además de esto, fíjense, los psicólogos dicen que en esta etapa es donde también se van afianzando algunas percepciones del mundo exterior y la configuración interna de nuestras emociones y de nuestra personalidad. Aquí en donde podemos definir o perfilar nuestra personalidad a partir de emociones como el odio, el rencor, la venganza, es decir, todas esas emociones que nos van configurando y que nos llevarán, digamos, a un desarrollo más adelante cuando somos adolescentes y luego jóvenes. Imaginémonos entonces cuál será esa configuración de esos niños y esas niñas que están en estas comunidades que por un lado han sido expuestos a la violencia de las pandillas, a la violencia de sus propias familias y luego de remate viene el Estado y también los somete a estos tipos de violencia. Es una vida difícil, realmente. Es decir, ¿cómo queremos entonces una sociedad distinta si lo que estamos construyendo y permanentemente reproduciendo en estos espacios es ese tema profundo de la violencia? Personas con profundos rencores, personas con odio interno, a partir de diferentes circunstancias, odio hacia otras personas, odio hacia el entorno en que veo, sentimientos de venganza hacia quienes me hicieron daño o nos hicieron daño en esa etapa de nuestras vidas o le hicieron daño a las personas a quienes aprecio en esa etapa de su vida. Es bien complicada esta realidad. Bien, ahora, lo que ocurra en esta etapa, insisto, es fundamental para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Queremos una sociedad saludable, atendamos a nuestra niñez, atendamos su salud mental, es decir, sus emociones, sus sentimientos, la configuración de esa mujer, de ese hombre que queremos para nuestro futuro. Y veamos ahora, en actualidad, la exposición que tiene a la violencia de parte de las acciones del Estado. ¿Qué estamos viviendo hoy? Los operativos policiales permanentes, operativos del ejército, las visitas a los centros penales y también a la exposición a la muerte, ¿verdad? Bueno, comencemos por lo primero. Veamos, los elementos de la Fuerza Armada y los agentes de la Policía Nacional Civil ingresan a estas comunidades, pues diría yo, con la naturalidad para la que han sido formadas los agentes de los cuerpos de seguridad. Obviamente no entran regalando globos, ¿verdad? Sino que ingresan con expresiones violentas, botando puertas, gritando, quizás en algunos casos seguramente hasta disparando.
a esa realidad se están exponiendo estos niños. Luego a otras escenas en el instante mismo de las capturas que se están realizando durante horas de la noche, en la madrugada, cuando los cuerpos de seguridad están llegando no solo a comunidades, sino que aquí ya se amplía más el panorama, están llegando a cantones, a colonias, a pueblos, a hacer estos operativos en horas de medianoche, en horas de la madrugada, cuando esas personas están ahí justamente abrigando, dándole cobijo a estos niños y a estas niñas. En esos instantes cuando estos niños y estas niñas necesitan de esa sensación de seguridad, el Estado llega y les expone de frente la violencia. Esos niños están viendo precisamente los instantes violentos en que sus padres son golpeados, son esposados, son tirados al suelo y todos los etcéteras que ya vemos, ¿verdad?, en las imágenes, ya sea de fotografías o vídeos que se están colocando en redes sociales para exponer a estas personas. Es decir, ¿qué imagen, en primer lugar, qué imagen se está colocando como referente en la mente de estos infantes sobre la policía y el ejército? Es una imagen de alguien que llegó, golpeó, causó daño a los seres más inmediatos y más apreciados por esta niñez, que son sus padres. Aquí no estoy hablando, ojo con esto, atención con esto, no estoy hablando si son culpables o no, me estoy refiriendo a esa relación afectiva entre esos niños y niñas con sus padres. Esa relación afectiva es la que está sufriendo precisamente en ese momento, es decir, hay un momento de shock, de la exposición o por la exposición de estos menores a ese momento crítico. Luego, vámonos a otro escenario, a otra fotografía, y es cuando estos niños se han quedado, estos niños que son hijos de un padre o una madre que ha sido detenida, y luego ese padre o esa madre que se ha quedado fuera a su cargo va a las afueras de los centros penitenciarios, ya sea Mariona, Izalco o al Penalito, a esperar durante horas y horas, durante días, alguna información sobre sus padres. Me llamó la atención una fotografía recientemente publicada por un medio local y luego distribuida por redes sociales de una niña que está llorando, secándose las lágrimas frente al Penalito, luego de que no recibieran ninguna información sobre su padre, que había sido detenido hace un par de días. Es decir, esos traumas que está viviendo nuestra niñez. Esos son marcas y son marcas de por vida. Esto está configurando nuestra niñez hoy día. Luego, la exposición a la muerte, y me estoy refiriendo en este momento a la exposición a la muerte de su familiar. Hasta este momento hay por lo menos 13 casos confirmados de personas que han salido muertas de las cárceles de allá de Izalco, en Sonsonate, y también de aquí de Mariona, en San Salvador. Es decir, esos niños que vieron salir a su padre vivo y luego lo ven volver en un ataúd. Es el mismo trauma del niño que ve a su padre o a su madre asesinado por las pandillas. Es lo mismo, es la violencia a la que estamos exponiendo a estos menores. Entonces hay niños expuestos a esa violencia. Y hay otros que viven seguramente en otras condiciones, pero que también están observando esta violencia a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y están absorbiendo estos entornos. Bueno,
Vamos ahora con los preadolescentes. Hablemos de los 8 a los 12 años de edad. Una etapa, fíjense qué interesante esto. En esa etapa es cuando los niños están, algunos dicen, coqueteando con la pandilla. Algunos niños que han pasado en esa primera etapa absorbiendo estos referentes de su entorno, asimilando el mundo exterior en el que se van a desenvolver en los siguientes años, llegan a los 8 años enfrentados en su entorno con el poder de la violencia de las pandillas. Y con un referente, no podríamos decir en este momento cuál será, porque no hay investigaciones. Aquí es terreno fértil para las investigaciones de los sociólogos, antropólogos y psicólogos para tratar de entender cuál es la configuración del mundo que están teniendo nuestros preadolescentes entre los 8 y los 12 años. Lo único que sabemos es que en esa etapa es cuando comienzan a dar el salto hacia las pandillas, como el grupo social de contacto más inmediato y el grupo social en el que tienden a asirse para poder ser. Esto es sumamente interesante. Estamos hablando entonces de esta etapa importante que hay que ponerle la atención. Y luego me llama la atención también una fotografía que generó mucha discusión recientemente y es la fotografía de un pequeño de apenas 10 años con un arma en la mano y en su historial ya habían homicidios a los 10 años de edad. Fíjese usted. Y bueno, la crítica inmediata viene, es que son los padres los responsables, es que es papá y es mamá la responsable por no saber educado, por no haber educado con fuerza y haber corregido a estos niños. Pero, ¿y la sociedad? ¿Y esa madre, será que tuvo las condiciones para poder educarlo? Me refiero a las condiciones sociales. ¿Será que esos jóvenes fueron hijos de un hogar desintegrado, una madre soltera, de seguro en condiciones de extrema pobreza también como las que comencé describiendo en este programa? Es decir, a veces no nos detenemos a analizar estas condiciones, ¿verdad? Simplemente hacemos los señalamientos como el avestruz, dicen, ¿eh? Gritamos y luego enterramos la cabeza en la arena. Bien, y por último, estos mismos jóvenes se ven enfrentados a la violencia del Estado hoy, en el marco del régimen de excepción, en las afueras de los centros educativos. Hay denuncias que afuera de los centros escolares, de las escuelas públicas, en los cantones y en los caseríos, están las fuerzas de seguridad poniendo requisas para los jóvenes estudiantes en estas etapas de la preadolescencia y también los adolescentes. ¿Qué idea estamos configurando de las fuerzas de seguridad? Habrá defensores que digan que no, que ahí se está reproduciendo la sensación de fuerza, de seguridad, de cuido, pero habría que analizarlo. Seguramente no es así. Bien, ahora vengo con la pregunta, ¿y qué hace el Estado para cuidar a estos niños? Hay instituciones que tienen como responsabilidad, como misión, el cuidado y la protección de la niñez en este sistema legal, ¿verdad?, que nuestra sociedad ha construido. ¿Qué está haciendo el Estado a través de sus instituciones para proteger a nuestra niñez afectada por las medidas y las acciones del gobierno? Aquí hay un ISNA, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia. Hay un CONNA, que es un Consejo Nacional de la Niñez también y la Adolescencia, ¿verdad? También hay una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hasta este momento no he visto acciones, no he escuchado tampoco de acciones concretas que esté tomando el mismo Estado para garantizar la protección de estos infantes. ¿Cuántos niños, cuántas niñas estarán quedando bajo la protección de sus familiares cercanos y en entornos violentos luego de que sus padres han sido enviados a cualquier cárcel del país? Esos niños necesitan la protección del Estado.
pero ¿se estará dando en este momento? Yo no tengo información sobre ello, no lo he visto publicado en los medios de comunicación, ni tampoco estas instituciones han comunicado nada al respecto. Concluyo con esto que tal vez será duro para algunos, pero tenemos una sociedad hipócrita y de falso moralismo. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, por un lado, ataca a las mujeres que piden la legalización del aborto por causales concretas, porque no la piden a diestra y siniestra, la piden por causales concretas, que son 4, ¿verdad? Pero más adelante, vea usted, destruye la vida de estos infantes, de estos adolescentes, cuando han crecido. La destruye. Incluso llegando al límite de pedir el ojo por ojo, el diente por diente y la pena de muerte. Ahí tenemos incluso legisladores pidiendo la pena de muerte. Cuando antes, como sociedad, insisto, los responsables somos la sociedad, no le tiremos el muerto a la madre de manera individualizada o al padre de manera individualizada. Somos sociedad. Por eso estamos organizados. ¿Cómo creen que serán entonces estos jóvenes cuando sean adultos? ¿Cómo esperamos que sean diferentes cuando sean adultos? ¿Cómo serán estos jóvenes, esta generación de niñas y niños que están sufriendo en este momento ese enfrentamiento violento con la realidad? Menores de 8 años, por supuesto. Si como sociedad no hemos sido capaces de cambiarnos nosotros y de cambiar esa realidad para esos menores. No busquemos comportamientos distintos si nosotros no actuamos de manera distinta. Solo vea, y con esto termino, solo vea el dato que ha dado el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. De 60,000, las pandillas pasaron a ser ahora más de 80,000 en los últimos 5 años, 3 de los cuales han sido durante el gobierno de las nuevas ideas. El fenómeno va en crecimiento. ¿Cuál es nuestro futuro? Reflexionemos.